Bienvenidos una vez más al Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Nosotras somos Javi y Flor y los vamos a acompañar otra vez con temas de la vida cotidiana, pero con un análisis psicológico. Hoy vamos a hablar un poco de una temática que estamos en el Día del Padre, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo nuestros padres también tuvieron en algún momento de nuestra edad, la vida que tuvieron, la relación que tenemos con nuestros papás. Cómo a veces los conocemos como mamá o papá y no como personas, ¿no? O lo raro que es imaginarlos como chiquitos en algún momento. Yo no puedo creer que mi papá en algún momento tuvo 3 años. ¿Cómo? Tipo, me lo ¿Cómo imagino. que no nací grande? Encima mi papá tiene, para el público, mi papá tiene mucha barba. Me lo imagino a un nene de 3 años con mucha barba. Sí, porque como cuando somos niños solemos ver a nuestros padres como esas figuras que siempre supieron qué hacer, pero después con el tiempo vamos descubriendo que ellos también estaban aprendiendo sobre la vida como nosotros. Siguen aprendiendo. Y así como nosotros aprendemos a ser hijos y aprendemos de ellos, ellos también aprenden a ser padres con nosotros. Eso es muy loco. Sí. Durante la infancia, de hecho, solemos ver a los padres, seguramente nos vamos a sentir todos muy identificados, vemos como figuras fuertes, seguras, capaces de resolver cualquier problema, héroes, heroína, un héroe que me va a solucionar la vida. Sí, sí. Pero crecer implica, en parte, descubrir justamente que también tuvieron miedos y siguen teniendo miedos. Sí. Se equivocaron muchas veces, tomaron malas decisiones y atravesaron incertidumbres igual que nosotros. Cuando descubrimos eso, se te cae tu ídolo. Sí, de alguna Sentís forma. una decepción tremenda y a veces también te permite comprenderlos y relacionarte a partir de la comprensión. De decir, bueno, los dos estamos aprendiendo, me voy a sentar y se lo voy a explicar. Yo me acuerdo mucho en la secundaria, siempre una anécdota, cállate. Por suerte me pagan por hablar. Yo me acuerdo que en la secundaria mi mamá me decía, yo también estoy aprendiendo a ser mamá, así que sentate y explícame cómo es en tu generación. Bueno, ella te lo dijo muy directamente, ¿no? Sí. Muchas veces tenemos que descubrir solos, de ponernos a pensar, ellos también, es su primera vez viviendo también. No, y aparte que somos generaciones muy diferentes. O sea, yo con mis papás me llevo 20 años, vos un poco más. Y así es como muy diferente lo que ellos vivieron, cómo lo vivieron a nosotros. Sí. Tenemos a Carl Rogers, que ya es un amiguísimo de nuestros programas, que sostenía que las condiciones más importantes para comprender a otra persona es intentar verla justamente desde un marco de referencia, desde su marco y desde su propia historia. Sí, tal cual. ¿Qué pasaría si intentáramos mirar a nuestros padres no solo como padres, sino también como personas atravesadas por su propia historia? Qué loco pensarlo así. Sí, seríamos mucho más empáticos, me parece. La pregunta para ustedes, para que se pongan a pensar un poco, es ¿cuándo fue la primera vez que vieron a sus padres como persona y no solamente como padres? Porque, como estábamos diciendo, crecer implica descubrir que nuestros padres no fueron ni son perfectos. Ni van a ser perfectos. Y que esa desidealización puede ser dolorosa. Muchas veces lo es y suele pasar en la adolescencia esto, ¿no? Porque de alguna forma significa renunciar a esta imagen que tenemos de padre o madre que todo lo sabe o que todo lo puede. Pero sin embargo muchas veces justamente esa pérdida permite construir un vínculo que se hace más comprensivo y más genuino también. Más real, vamos a decir. Muchas veces creemos que somos completamente distintos a nuestros padres. De hecho, me pasa que hay veces que digo, ay Dios mío, este gesto lo hace mi papá, esto lo diría mi papá. Qué increíble. Solemos heredar mucho las maneras de hablar, las formas de relacionarnos siempre. O sea, nuestros primeros vínculos, cómo aprendimos a vincularnos, se da gracias a cómo aprendimos a vincularnos con nuestros padres. Son nuestra primera figura social, la primera institución social. Los hábitos, eso sí o sí, los valores, las formas de afrontar los problemas también, cómo nos hablamos, cómo hablamos a los otros. Incluso a veces terminamos diciendo, como les decía, frases que siempre dijimos, no las voy a decir, y después te encontrás, encima te sale natural, te encontrás diciendo esa frase y decís, ay Dios mío. Te sorprende. Sí, porque al final termino pensando igual que vos. Sí.
Porque no solo heredamos características, que eso es lo primero que se piensa, ¿no? Heredar cosas más genéticas. Sí. Físicas. Genotipos. Ajá. Pero también heredamos relatos sobre cómo debe ser una persona, cómo debe ser una familia, una vida exitosa. Es muy loco eso, porque todo eso... Yo siempre cuando me vinculo con una persona me traumo, la psicología, esto está mal. Pero me pongo a ver eso, qué loco, porque esta manera de vincularse la aprendió porque la aprendió en su familia. Uh-huh. Y te das cuenta, si mirás a la familia, decís, esta forma que la familia se vincula, lo más probable es que la persona con la que estoy, o la mía, vínculo, se va a vincular de esa manera también. Sí. Se aprende con estos vínculos paterno-maternos. Uh-huh. Otras preguntas que tenemos para ustedes quienes nos están escuchando es si hay alguna costumbre o frases de sus padres que descubrieron en ustedes mismos. ¿Vos, Flor? Creo que no. ¿No? No. No, es imposible. ¿Vos crees que sí? Sí, es que es imposible. No lo tengo muy consciente. Hasta la forma de ponerte la ojota, en qué momento te pones la ojota, en qué momento guardas la ojota. Cuando era más chica hacía muchas cosas muy igual a mi papá. Ah, mira. Sí, y después como que por ahí me daba cuenta y trataba de buscar como mi lado. Pasa que encima ellos te enseñan de la manera en la que a ellos le queda cómodo, uh-huh. ¿Me entendés? Sí, no sé, voy a dar un ejemplo absurdo. Uh-huh. Poner los aderezos en la puerta de la heladera. Es lo que a ellos le queda cómodo. Sí. Entonces vos lo adquiriste y después vas a otra casa que los aderezos no están en la puerta de la heladera y decís, Dios mío, qué infuncional esta casa, ¿me entendés? Disfuncional. Sí. ¿Vos tenés algo consciente? La forma de lavarme los dientes, la forma de... Me levanto y no hablo, lo aprendí de mi mamá. Uh-huh. En realidad no lo aprendí, o sea, aprendí esa rutina. Aprendí que cuando me levanto no se habla, porque ella es así. Uh-huh. ¿Me entendés? Aprendí a cómo limpiar, limpio como ella. Lo aprendiste por imitación. Por imitación. Uh-huh. Es como los hábitos, todos los aprendimos así. Sí. Hay una pregunta que surge también, que es, ¿qué significa ser padre hoy? ¿No? Es complicado. Depende. Justamente porque desde el psicoanálisis... qué loco esto, porque esto se plantea... Esta figura paterna se plantea desde 1900. Uh-huh. Ahora, que no siempre es el padre quien ocupa la función paterna. Sí. Desde el psicoanálisis se habla de que la función paterna... se habla desde este lugar más del padre biológico. La función paterna implica ayudar al niño a comprender que existen límites, normas y otras personas, además de sus propios deseos. Es aquella persona la primera que va a poner la ley. Uh-huh. De hecho, Lacan lo nombra así. Sí. Por eso no depende necesariamente de quién es el padre biológico, sino de quién va a ocupar ese lugar de referencia, orientación, de sostén en el psiquismo del niño, ¿no? Se planteaba que la madre siempre va a ser aquella que intente avasallar al niño, lo abrace, lo sobreproteja, y el padre, como decía Lacan, va a ser quien ponga el palo en la boca del cocodrilo. Uh-huh. Que pare con esto y le diga, no, basta, vos tenés una vida aparte de tu hijo es una persona que tiene que entender las normas, que tiene que entender los límites, y yo soy tu pareja, porque aparte, bueno, todo el contexto del complejo de Edipo, todo esto, el enamoramiento de la madre con el niño, que no vamos a entrar en detalle, pero esta función del palo en la boca del cocodrilo la puede ocupar un abuelo, una madre, otra madre, uh-huh. A quien ocupe el lugar de pareja de la madre, hasta el trabajo de su figura representativa. Uh-huh. Es quien le saca al niño del lugar de omnipotencia. Sí. Debe sonar muy raro para las personas que nunca hayan para mí es natural. Familiarizados con este concepto, el escuchar esto, ¿no? Que la figura paterna no va a depender ni de género, ni de ser persona. Claro, ni de ser persona, porque puede ser el trabajo, como decía Abby. Igual obvio que hay muchos psicoanalistas que lo plantean distintos. Lacan hablaba de una persona, Freud también hablaba de los objetos, de los deseos de la madre. Uh-huh. Sí. Pero además también está la idea de que la paternidad fue cambiando mucho con el tiempo. Sí. Que durante muchos años había como cosas que se esperaban principalmente de un padre, que eran, por ejemplo, que sea el proveedor económico, que sea la autoridad, porque ocupa este lugar, ¿no? de ley y de límite. Y que sea también el sostén del hogar
hacia la afuera, digamos, ¿no? Hoy se empieza a escuchar mucho cómo la gente ya empieza a hacer otras demandas al padre. Presencia emocional, dame un poco de atención, dame cariño, nunca recibí contención emocional de mi papá, participación en la crianza, mi papá no tomaba decisiones, comunicación más afectiva y más asertiva también, y el acompañamiento cotidiano, que obviamente si lo entendemos en el contexto que fue criado mi padre, ponele una persona de 50, 60 años, no fue criado en un contexto en el que el hombre ocupa ese lugar emocional, ese rol emocional. Sí. Entonces, obviamente, a la hora de verse enfrentado al rol paterno, piensa que solamente tiene que cumplir con traer la plata a la casa, proveer, porque él es el hombre que provee y protege a la familia. Y hoy en día no es lo que se le está pidiendo al padre. Sí. Hay es como muy profundo ahora que lo estamos hablando. Sí, si nos ponemos a entrar mucho en este tema, ¿no? ¿Crees que es más difícil hoy ser padre que antes? No sé si lo pondría como fácil o difícil. Ajá. Creo que depende. Pero, por ejemplo, si se da esta situación que vos decís, donde es una persona que está criada con esa mentalidad y de repente le empezás a pedir que cumpla un montón de otras cosas que no vio que su propio papá haya cumplido, le debe resultar más difícil. Porque aprendimos a vincularnos con nuestras primeras figuras representativas. Sí, sí. Entonces comienza a ser un poco... un trabajo que está requiriendo habilidades que no están... Ajá. No digo que sea imposible, porque la persona puede llegar a trabajarlas y a pulir estas habilidades y las puede llegar a tener, pero sí un poco complicado que las manifieste, digamos. Es que me parece que ahí está también esto que hablamos varias veces, de que como que al hombre no se le permite el lado emocional. Y es muy importante tener ese lado emocional bastante trabajado en uno mismo para poder aplicarlo a otra personita. Sí, a otra personita. Entonces, ahí me parece que también está como complicado de alguna forma. A mí me sorprende mucho el ser padre o el ser madre. Vas a criar, vas a formar como un muñeco de plastilina como a vos te parezca. ¿Vos entendés lo que estás haciendo, hermano? O sea, ¿alguien está siendo consciente verdaderamente del rol que están cumpliendo? Es muy importante, es muy grave. Si haces algo mal, no hay crianzas malas o buenas, pero si la pifiás un cachito... También depende mucho... Así lo tuvimos a muchos asesinos seriales. Lo más digo. No, pero sin ir al extremo de asesinos seriales, también está el hecho de que nunca sabemos lo que nuestras acciones van a tener, el impacto que van a tener en el psiquismo de otra persona. Ay, Dios, me parece muy estresante. Vos crees que estás haciendo todo bien para tu hijo. Ajá. Y a tu hijo eso no le sirve. Porque a él se le cantó que eso no le sirve. Y años de terapia. No es un montón. ¿Alguien entiende el trabajo del padre, loco? ¿Alguien entiende el trabajo de la madre? Valoremos el trabajo de los padres y las madres. Hay que pagarlos. Uy, encima de eso, ni siquiera recibe nada. No, es todo amor, el pago es el amor. No, a veces y a veces tampoco. Si tenés una hija tipo yo que no te da una gota de cariño, imagínate, yo solo genero gastos. Bueno, entonces... ¡Feliz día, papi! Gracias. Pasa entonces que a veces juzgamos a nuestros padres desde nuestro lugar de hijos, justamente, ¿no? Y eso es algo natural, no podemos tampoco sentirnos mal por eso porque es algo que va a pasar naturalmente. Pero pocas veces pensamos que ellos también pasaban por las mismas cosas que nosotros estamos pasando, también están atravesando por las situaciones que nosotros le planteamos a veces. Y también están atravesando un montón de dolores, crisis, angustia, pérdida de esperanza, de decir, bueno, sí puedo, incertidumbre, y así todo están parados. Porque nadie nace sabiendo ser padre. Tal cual, como nadie nace sabiendo ser hijo. Sí, y creo que lo vas aprendiendo cuando lo vas poniendo en práctica. Sí, obvio. Por más que tengas mucha teoría, después de enfrentarte a eso, no debe ser lo mismo. La otra vez veía un video de un chico que decía igual, no hay un manual para ser padres, pero vos en algún momento fuiste hijo. Sabes qué fue lo que te faltó, sabes qué fue lo que vos querías. Sí. Me parece también que es muy difícil, por otro lado, otra cosa difícil,
es regular no dar de más eso que te faltó cuando eras hijo. Sí, tal cual, amiga, fuiste, le pegaste un golazo. Tal cual, porque suele pasar que cuando la madre o padre, esta figura materna, pasó muchas necesidades, después como que intenta dar todo lo que no tuvo al hijo, que tampoco está bien. Sí. Capaz que no le faltan cosas materiales, capaz solo le falta cariño. Sí. Hay veces que justamente me parece que lo más difícil es regular el punto medio de eso. Que no sea ni poco porque yo tuve poco, ni que sea mucho porque yo tuve poco. Sí. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Las formas de poner los límites también. Se me hace que es un tema que está complicado. Está muy complicado. No se pueden poner los límites a los adultos y van a poder poner límites a los hijos. Tampoco saben cómo. Sí. Porque las formas en las que los padres tuvieron... o los padres recibieron de límites, o sea, pegándoles o determinadas formas. Fueron muy duras que ahora ya no se aplican. Entonces tampoco saben cómo hacerlo. Sí. ¿Qué problema? No, sí, es muy complicado. Para analizarlo. Creo que es el trabajo más difícil que puede tener una persona. No es para todos. No es para todos. Yo creo que hay gente que nació sin la capacidad de ser padre o madre. Sí, concuerdo. Y no se cría del amor tampoco. Se necesita aspectos económicos, pero no voy a entrar en esa discusión porque hay mucha gente que no está preparada. La tira. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta también que hay muchas decisiones que tomaron nuestros padres que estuvieron condicionadas por la época que les tocó vivir, su propia historia, los recursos que tenían en ese momento, la educación que recibieron y la historia de toda la familia que los rodeaba también. Sí, comprender esto obviamente no va a significar justificar todo, jamás, tampoco creo que se lo pueda hacer. Significa reconocer que detrás del rol había una persona, simplemente una persona. Si pudieran conocer a sus padres cuando tenían 20 años, ¿se te ocurre qué le preguntarías? No sé, tengo tantas cosas. Primero y principal, le quiero spoilear. ¿Te imaginas a los 43 años, a los 44 años con una hija de 23? Tirarla. ¡Chao! ¿Y mamá qué? ¿Sabes qué? Bueno, ¿qué? Va a haber como muchas paradojas ahí. No, ¿te imaginas? No vivo. No existo. ¿Te imaginas? Desaparece ahí. Y ahí me doy cuenta que yo, bueno, claramente no fui querida igual. O sea, sí fui querida, no fui buscada. No. Y ahí voy a decir, no, evidentemente. La cagué. Literal. ¿Serías amiga de esa versión de ellos? Sí, de mi papá y de mi mamá. Sí, de ambos. Me muero. ¿Vos? Creo que sí, porque somos bastante parecidos. Igual que vos con tus papás. Igual que yo con mis papás, somos hijas únicas. Bueno. Pasa entonces, en conclusión de todo lo que estuvimos hablando el podcast de hoy, que a veces olvidamos que nuestros padres tuvieron una vida antes que nosotros, siguen teniendo su propia vida aparte de nosotros. Que es importante, es muy importante que tus padres sean independientes a sus hijos y sus hijos independientes a sus padres. Sí. Que cada uno tenga su vida, que cada uno tenga sus sueños, metas, sí, proyectos y también dudas, obviamente. Que sepan los padres que están escuchando esto que los hijos cuando crecemos no esperamos. Cuando crecemos, cuando nos damos cuenta de todo esto que hablamos hoy, no esperamos que lo hagan perfecto, no esperamos que no tengan dudas o que no se equivoquen. Y quizás crecer no sea solamente el conocernos a nosotros mismos, sino también hacer justamente esto, empezar a conocer quiénes son realmente las personas que nos criaron. Tal cual. Así que le deseamos un muy feliz día a todos los padres que nos están mirando. Gracias por acompañarnos. Y a quienes cumplan con esta figura de padre también. Y gracias por acompañarnos en otro episodio del Arte de Hablar. Nos estamos encontrando en el próximo capítulo.